Pero, a ver, sí que algún día voy a tirar el PowerPoint al diablo y voy a hablar sin PowerPoint. Sí, porque llega un momento y ya me cansa de mostrar siempre lo mismo. Y a medida que Willy ibas hablando y iban hablando, escuché algo también sobre los impuestos. Es decir, la verdad es tanto lo que es para decir. Querés poner un orden que es imposible, porque es un tsunami de problemas que se encuentran, ¿no? Pero es una confesión muy importante, que ustedes dos no la saben, y que sí es cierto. Y lo voy a decir acá públicamente. Sí, yo estoy en contacto, no sé, todo el tiempo, pero seguido con gente del Ministerio de Economía. Nos juntamos a almorzar, ellos preguntan, vos das tu opinión, y después te lo toman o no, por ahí. Entonces, es la primera, y ojo, no estoy haciendo campaña, acá estoy diciendo simplemente un dato. No son tantas las veces donde otra persona de la función pública llama para escuchar. Después, hacé lo que vos te parece, obviamente yo no tengo la autoridad, pero este es un cambio que no es menor de lo que yo he vivido en casi 30 y pico años de profesión, ¿sí? En otras oportunidades sí, también se llamaban el Banco Central y no, pero quiero decir, hay alguna relación. Ahora, esto se produce a partir de que uno no tiene que hacer una crítica destructiva, sino que tiene que hacer una crítica en la cual proponga cosas. No sé si me gusta. Bueno, voy ahora al tema de... Lo voy a dividir en dos partes. Una que es la que menos me importa, pero no quiero saber qué pasa acá en las elecciones, que no falta tanto. Y después, porque la pregunta es, después de las elecciones, ¿qué? Pues eso es lo que a mí me obsesiona. ¿Cuál es el mío? Bueno, cualquiera. Bien, de acá a las elecciones el gobierno está logrando llegar sin que la economía le juegue en contra. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno mira distintos indicadores, ve que el gobierno va a llegar, probablemente, no sé, por lo que vi hoy el dólar bajó un poquito, tampoco vamos a estar tomando todos los días como varía el tipo de cambio, llegar con un mercado de cambios relativamente tranquilo, ¿verdad? Si ustedes ven ahí la evolución del tipo, ahí tomé el tipo de cambio nominal, ¿no? Si ustedes se fijan, desde mediados de abril aproximadamente, ¿sí? En abril, el tipo de cambio se queda quieto, después tiende a bajar, ahora en los últimos días subió, no es el último dato, pero digamos que de los saltos que veníamos teniendo, logró tranquilizarlo. Por supuesto que con una tasa de interés muy alta y tomando deuda para vender en el mercado y frenar el tipo de cambio, ¿sí? ¿Que es artificial? Es artificial, pero dominó el mercado de cambio de cuál selección. Después debatimos, en realidad, yo diría que la mayoría de los gobiernos han hecho eso para crear las elecciones, todos hacen algún truco, pero la pregunta es, ¿logra llegar con el mercado de cambio relativamente tranquilo a las elecciones? Bueno, a las PASO, que después de octubre, entiendo que sí. Hoy China desaceleró el tema de la guerra comercial, dejó de devaluar su moneda como para no generar más problemas y se tranquilizaron todas las monedas en el mundo. Pero en lo que hace a nosotros, en particular, yo les diría, mire, yo creo que entre lo que tiene que liquidar el sector agropecuario, agrícola, ganadero básicamente, entre los 9.600 millones de dólares que tiene que vender el Tesoro y algunas reservas que tiene el Banco Central para vender, se cubre lo que podría ser una corrida cambiaria de magnitud. A ver, vamos a poner esta parte. Generalmente, cuando hay explosiones cambiarias, se produce porque la gente retira los depósitos a plazo fijo del banco y compra dólares. Esos son depósitos en pesos. El argentino, esto es una afirmación mía, decidió que tiene como moneda el dólar y el peso lo usa para hacer transacciones. Ahora bien, la apuesta es siempre hago un plazo fijo porque la tasa le va a ganar al dólar. Ese es el arbitraje que hacemos nosotros. Entonces, si creemos que el dólar va a subir más que la tasa de interés, la gente retira la plata del banco, va a comprar dólares y se arma
el zafarrancho que vimos tantas veces. Pregunta: ¿cuánto sería hoy el total de depósitos en pesos dividido por el tipo de cambio actual, más o menos? Unos 25.000 millones el equivalente a 25.000 millones de dólares. O sea, supongamos que no queda un solo peso en los bancos de depósito del sector privado, en pesos obviamente, y se va todo a dólares, demasiado exagerado lo que estoy diciendo, pero suponiendo eso, bueno, eso serían 25.000 millones. Como decía antes, el Tesoro tiene 9.600 millones, el sector agrícola ganadero en vez de vender 25.000 podrá vender 10.000, ahí ya estamos casi en 20.000, y entre 5 y 10.000 millones el Banco Central lo dispone como para venderlo, de manera que agonizando con la lengua afuera, como ustedes quieran, pero yo como economista digo, ¿puede llegar? Sí, puede llegar. Después vemos qué pasa, pero puede llegar. ¿Ok? Entonces, a la pregunta esta es, sin tratar de hacer futurología, digo, creo que hoy en día pueden llegar a las elecciones sin que el dólar esté en 70, 80 o cosas como eso. ¿Sí? Ese es el punto solamente que estoy tratando de marcar. Inflación. Si ustedes miran este gráfico de ese índice de precios al consumidor, la inflación viene bajando, ¿sí? La mensual. La última que tenemos es la de junio, digo bien, sí, junio 2,7. Creo que puede llegar a las elecciones con las tarifas congeladas, el tipo de cambio más o menos quieto, y el Banco Central que no está emitiendo, efectivamente no está emitiendo, la inflación puede llegar a las elecciones de octubre, digamos, entre el 2,5 y el 2. Comparado con el 4 o el 6 que tenemos ahí, en la gloria, obviamente que en un país normal un 2% de inflación es anual. Nosotros festejamos y lo tenemos mensual, ¿sí? O sea, poniendo las cosas en contexto, obviamente, ¿sí? Pero la tendencia de la tasa de inflación es a la baja, montado sobre tarifas que se postergan para noviembre, el tipo de cambio que está pisado y el Banco Central que obviamente no está emitiendo. Así que sigo. A ver, bueno, estas son las tasas anuales, este es el índice de un tema que me parece que es importante tener en cuenta. Y es un error que cometió el presidente Macri cuando asumió, cuando él dijo que era fácil bajar la inflación. Siempre muestro este gráfico como resultado. ¿Sí? Ustedes recordarán cuando se puso la ley de convertibilidad allá por 1991. Se anunció en marzo de 1991 y se puso en práctica en abril de 1991. La tasa de inflación anual en 1991 era del, que no quiere ser lío, ahí sí, abril es acá, ¿no? 263% anual. Entonces, abril contra abril. Fíjense que para llegar a un dígito mensual se llegó recién en agosto de 1993. Y era 9% de un dígito mensual alto. Y estamos hablando de un modelo de convertibilidad que, guste o no, no pongo a discutirme, ojo, convertibilidad es una regla monetaria, no es una política económica, es una regla monetaria. La gente, cuando uno dice, mira, detrás de cada peso hay un dólar, lo entiende. Ahora el gobierno dice, no aumenta la base monetaria y la gente no entiende muy bien qué base monetaria. O sea, que ese era un mensaje muy claro. Había todo un plan de privatizaciones y reconozcamos que, no guste o no, Caballo era un ministro que tenía empuje y tenía presencia, ¿sí? O sea, no estoy emitiendo pesos de dólares, estoy diciendo contextos. Y aún así, llegó a bajar la tasa de inflación con un esquema de convertibilidad que requería un tipo de cambio fijo, que requiere una inflación muy baja, no del 9%, y se da al 9% después de 2 años y 4 meses. ¿Sí? O sea, estoy mostrando la potencia de una política económica y aún así llevó 2 años y 4 meses bajar. Así que esto no va a ser tan fácil, se lo digo. Ahora, bueno, el otro tema tiene que ver con el tipo de cambio. Como les decía recién, creo que el gobierno tiene chance de llegar más o menos
con el mercado sin que le explote, vamos a ponerlo de esta forma. La inflación con tendencia a la baja, no con una inflación buena, con tendencia a la baja. Y en tercer lugar, nivel de actividad económica. Mi opinión es que si uno toma ciertos indicadores, la recesión parece estar tocando piso. Pero usted sabe que esto los indicadores son promedios. Y los promedios, como toda cosa, son discutibles. Y más en la Argentina. O sea, sigo por ejemplo acá en Misiones. ¿Cómo anda la actividad en las cataratas? Más o menos bien. Agarremos otro sector y por ahí anda mal. Entonces, digo, ¿cómo anda la actividad en Mendoza? Y depende. El que está en la catarata le va bien, al otro no, ¿sí? Entonces, haciendo esta aclaración, ustedes ya en el viejo cuento, el tipo que estaba con la cabeza en la heladera y los pies en la estufa. Pasó uno y dice, ¿en promedio cómo anda? En promedio bien. ¿Sí? O sea que los promedios son relativos. Así que yo tomo los promedios en forma relativa, ¿sí? ¿Y qué me dicen? Me dicen que, por ejemplo, el estimador mensual de actividad económica que muestra qué está pasando con el laboratorio. Es un anticipo del Producto Bruto. Si ustedes miran, a partir de abril hay una caída muy fuerte, o mejor dicho, una disminución en la caída muy importante, y en mayo hubo una recuperación respecto del mismo mes del año anterior. ¿Sí? Esto es un índice que le debo reconocer a este gobierno que lo recuperó después del desastre que se había hecho. ¿Sí? Si uno mira la actividad económica en forma desestacionalizada, no lo sé, concurro mucho con este gráfico porque es medio complicado de entender, más o menos ahí se frenó. Si uno mira la producción industrial, hoy salió el dato de la industria, pero más o menos se quedó como estancada. Si uno toma el índice general de la actividad económica del estudio Orlando Ferrares, da un cierto estancamiento. ¿Sí? La capacidad instalada de la industria tiende a subir desde enero. Obvio, eso es un promedio. Agarra la industria automotriz es una cosa, agarra la industria de no sé qué cosa es otra. Son datos del mundo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Mi impresión es que la actividad económica está dejando de caer en promedio, sobre todo impulsada por el sector agrícola. ¿Sí? Así sigue el gobierno a las elecciones. Esto significa que, como decía antes, la economía deja de jugarle en contra, creo yo, de cara a las elecciones, como le jugaba en contra meses atrás. Esto después lo voy a decir que cuánto puede influir o no en el tema económico. Yo creo que tiene una influencia importante en el momento de decidir la votación, pero esa parte será un momento porque corresponde a Enrique. Ahora, claramente, acá tenemos un problema que yo estaba escuchando antes cuando hablaba. Miren ustedes qué pasó con los puestos de trabajo entre marzo del 2018 y mayo de este año. Marzo del 2018 es el punto máximo de actividad económica de abril y empieza a caer. Tomemos estas dos columnas. El sector privado perdió, digo bien, ¿no? 242.000 puestos de trabajo. El sector público lo aumentó en 52.000 puestos de trabajo. Cuando digo sector público, no estoy diciendo la nación, estoy diciendo nación, provincia y municipios. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el peso del ajuste recayó sobre el sector privado. Por eso es importante. El sector público prácticamente, la nación bajó algo el empleo público, de 700 y pico de mil empleados que tenía, creo que lo bajó 20.000 o 30.000, una cosa por el estilo. Eso ya salió la información, pero se publicó oficialmente. Pero ni las provincias, ni la nación, ni los municipios parecen tener muchas ganas de decidir, ¿acaso la gente también? Y esto hay que pagarlo. Después vamos a ver qué hacemos con esa gente. Pero la realidad es que la contracara de esto, acá esto a mí me muestra claramente que el ajuste
del 2018 lo está pagando el sector privado más que el sector público. Por eso cuando dicen, el ajuste del sector público, ¿qué pero? ¿Qué? El ajuste del sector público, nada. El sector público bajó algo el gasto, que fueron los subsidios económicos, pero no mucho más que eso. Ahora, esta suba, esta baja en la tasa de inflación, la tranquilidad cambiaria, que también se lo voy a trasladar después a que si tomo un índice, que es el índice de confianza del consumidor, ¿sí?, que presenta la Universidad de los 4 de Isela, se publica mensualmente, fíjense cómo sube en forma bastante pronunciada en los últimos 2 o 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Guste o no, el mercado de cambio en forma artificial, el mercado de cambio se queda quieto, la inflación tiende a bajar y la gente empieza a tener otro ánimo. Después vamos a discutir si se bajó en forma artificial, si bajó en forma sostenible, yo debatí. Pero lo cierto es que creo yo que la cabeza del gobierno estaba. Tenemos que dominar el mercado de cambio como sea, poniendo una feroz tasa de interés y tomando deuda para calmar el mercado de cambio, porque esto me mejora las perspectivas electorales, creo yo. Muy bien. Y ahí vamos a algo que estábamos hablando antes. Yo estaba escuchando la conversación de ustedes sentadas en un sillón atrás, haciendo de espía, que eran muchas quejas sobre el tema impositivo. Y bueno, miren, esto es el gasto público. No, este es el gasto público consolidado, sumando lo que gasta la nación, las provincias y los municipios. Entre la década del 80 y del 90, el gasto público consolidado estaba alrededor del 30% del Producto Bruto. Después bajó un poquito, medio tramposo ese número, porque esto gobierno en el 2011, dejó de pagar intereses, etc. Y llegamos a niveles del 47% aproximadamente del Producto Bruto. Entre lo que gasta la nación, las provincias y los municipios. ¿Qué hay que pagar? Para que tengamos una idea, estos 17 puntos más, si quisiésemos bajar de los 47 puntos del Producto Bruto a los 30 puntos del Producto Bruto, volver a la década del 80 y del 90, donde ya nos quejábamos porque el Producto Bruto era alto, el gasto público era alto, consolidado siempre en acción por municipios, habría que bajar el gasto público en 85.000 millones de dólares. Digo, tomemos conciencia del desafío que hay por delante. ¿Sí? Cuando hacemos dieta y dice, hacemos serio, cuando hace que tomar esto. Porque digamos, esto no lo puede hacer un solo tipo. La verdad es que no lo puede hacer uno solo, no. Hay que hacerlo, y va a haber que hacerlo en algún momento, si no me enfermecemos como sociedad. Ahora, ¿cuál es una de las contrapartes de esto? Algo que les he escuchado a ustedes. La carga tributaria consolidada. Lo que pagan de impuestos nacionales, lo que pagan de impuestos provinciales y lo que pagan de impuestos municipales. Fíjense que el promedio de carga tributaria en el 99 era de 22 puntos de producto, sumando nación, provincias y municipios, y ahora está en el 43, ¿no? No veo muy bien desde acá el número, en el 43%. Son casi 20 puntos, sí, 20 puntos más, ¿no? ¿Digo bien? ¿No? Sí. 41.7. No, ¿cuánto más? 20 puntos más. Casi 100%. ¿Sí? Se duplicó, digamos, digo, de 22 pasamos a 40 y 1.7. 42, son 20 puntos más de presión tributaria. Pero no es solo presión tributaria, es además la presión tributaria, que no es solo el impuesto a las ganancias, es ingresos brutos. ¿Cuánto pagan de ingresos brutos acá en la provincia? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuánto? 4.5. 4. Es como la provincia de Buenos Aires, ¿no? Después, bueno, depende del nivel de facturación, ¿no? Pero también tenés después los puestos. En la provincia de Buenos Aires tengo un amigo que tiene una fábrica de fiambres, ¿sí? Entonces, sí, puede salir con el camión a la mañana y tiene que repartir, supongamos, el Vicente López y San Isidro en el supermercado. Lázaro Costa. No, sí, ese tipo de fiambres no, otro tipo de fiambres. ¿Y qué? Pues es que cuando llega a Vicente López tiene que pasar por la municipalidad y pedir no sé qué cosa que es de tránsito, o sea, como si fuese una aduana interna.
Entonces el tipo tiene que ir, sacar el permiso, ir al supermercado correspondiente, y después tiene que ir al mismo supermercado de San Isidro. Bueno, basta San Isidro, tiene que ir a la municipalidad de San Isidro, sacar el permiso y... Es de loco. Esto es una aduanas internas que existen en la Argentina, que entiendo que la Constitución de 1853 y la cual la prohibieron, pero acá creo que la tienen también, ¿no? Tasa de abasto. La tasa de abasto, exactamente, es la tasa de abasto, ahí me hizo acordar. Porque este se la pasa protestando con los jamones en la tasa de abasto, ahora que me acuerdo. Bueno, a ver, como contrapartida del gasto público está la presión impositiva, que todos ustedes sufren. Vamos a pasar porque se lo pasé tantas veces. ¿Cómo financio el gasto? Con impuestos, tomando crédito interno. Hoy el gobierno absorbe gran parte del crédito interno. Para que ustedes tengan una idea, el total de depósitos sobre el sistema financiero, que es el ahorro que hay, en la Argentina es del 14%, el promedio en el mundo es de más o menos el 80%, hay países que tienen muchísimo más relación. O sea, el ahorro del argentino, por la inseguridad jurídica que nombraba antes Guillermo, es que el argentino ahorra en el exterior, porque le confiscaron permanentemente los ahorros, con impuestos, o se los sacaron directamente. Recordemos que la plata que teníamos en las AFJP nos la robaron, se la llevaron para gastar, etc. Entonces, el argentino terminó depositando ¿dónde? En Venezuela, en Cuba, en Nicaragua no. Se va a Estados Unidos, se va a Luxemburgo, se va a Suiza. ¿Qué hacen los bancos americanos con la plata de los argentinos? Financian el consumo y la inversión de Estados Unidos. Sí, nosotros somos unos piojosos, financiamos el crecimiento económico de los países desarrollados. Gracias a que el populismo confisca nuestros ahorros. Entonces, el tema de la seguridad jurídica y el respeto por los derechos de propiedad no es un tema menor. No hay posibilidad de crecer si no están dadas esas condiciones. Muy bien. Después tenemos crédito externo. Eso fue parte de lo que fue el gradualismo. El gradualismo no fue otra cosa que decir, mira, vamos a ir esperando a que sigan las inversiones cuando crezca, etc. ¿Y cómo financiamos el déficit fiscal? Tomando deuda externa. ¿Qué es esto? ¿Por qué tenemos que tomar deuda? Porque en términos sencillos, uno se endeuda cuando consume más de lo que ingresa. ¿Sí? Sí, bueno, si estoy consumiendo más de lo que ingreso, llegó un momento donde el mundo me dijo, no te financio más consumo. Al no financiarme más consumo, se cayó el nivel de actividad, obviamente. ¿Y quién nos prestó? Nos prestó el fondo. Me dijo, mira, yo estoy apretando y te voy a prestar mucho menos de lo que te venía a prestar. Y es para estas condiciones. Sí, bueno, después protestamos cuando dicen, no, el fondo, que yo, bueno, el mercado te dejó de financiar este nivel de consumo. Ahorro interno no es porque la gente ahorra en el exterior, y lo poco de ahorro interno que hay se lo lleva al Estado. Para que tengamos una idea. Depósitos a plazo fijo en el sector privado en pesos, hay en el sistema financiero 1,2, 1,3 billones de pesos. El total del ELIX, esa bendita que estamos hablando todo el tiempo, es 1,3 billones de pesos. O sea que prácticamente se queda con todo el ahorro que deposita la gente en los bancos, el Estado para ¿cómo se llama? Financiar su banco. La otra opción es emitir moneda, con lo cual generamos inflación. La otra es el consumo del stock de capital, por ejemplo, qué sé yo, no sé, no arreglo los trenes, después chocan, le digo a la gente que no puede exportar ganado, entonces nos consumimos, comemos asado barato durante un tiempo, y cuando nos consumimos las 12 millones de cabezas, el asado se pone caro, y cosas por el estilo. Este es el menú que tenemos del financiamiento del gasto. Y el menú se está agotando, porque el financiamiento externo está limitado, crédito interno no hay porque no tenemos ahorro interno. No podemos emitir tanto porque peso que se emite, peso que se va a inflación inmediatamente. Argentina perdió, como decíamos antes, 13 ceros desde que creó su moneda. El peso moneda nacional, el peso del 1888, el peso argentino, el austral y este que está agonizando.
es un 10, es un 1 más 13 ceros afuera, atrás, digo, son 10 billones de pesos. Un peso actual es equivalente a 10 billones de pesos moneda nacional, de manera que uno de los debates que va a haber que hacer en Argentina es qué vamos a hacer con nuestro sistema monetario. Permítame asignarle un minuto a este tema. Desde que en 1972 Richard Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar, todos los sistemas monetarios, o sea, que convertía al oro, todos los sistemas monetarios del mundo funcionan en base a confianza. Son papeles que imprimen los gobiernos y que la gente acepta como medio de intercambio y como reserva de valor. O sea, como reserva de valor es que no se me derrite como una barra de hielo en el recipiente. Ahora, porque si nosotros tenemos que poner plata en una caja de seguridad o abajo del colchón, dudo que alguien durante 7 por 2 o 3 años que hay que guardar la plata, dudo que alguien se anime a poner pesos. Normalmente eligen dólares o euros. Ahora, el que elige dólares o euros no se mete en el sitio de la Reserva Federal de Estados Unidos para ver qué hay respaldando cada dólar que circula en el mundo. Simplemente confía, dice, bueno, mira, Trump está medio loco, pero no está tan loco como lo de acá. De manera que confío más en eso. La Unión Europea, ¿por qué compro dólares? Y qué sé yo, no me metí en el Banco Central de la Unión Europea. Pero los alemanes, que son los que manejan más, que tienen gran peso en el manejo monetario, hacen sus macaras, pero no tanto como las que hacemos acá. O sea que es un problema de confianza. O sea, las monedas, estos billetes que llevamos en el bolsillo, son papeles impresos y que solo aceptamos y confiamos en las personas que lo emiten en las instituciones, o sea, en las reglas de juego que imperan en ese país. Yo lo digo con toda sinceridad. ¿Alguien puede decir que estamos en condiciones de emitir moneda con el respaldo de nuestra dirigencia política de su conjunto y con las instituciones que tenemos? Ni loco. Por eso no tenemos moneda. La realidad es que no tenemos moneda. ¿Y cuál es el problema de no tener moneda? Que si ustedes tienen que hacer un cálculo de una inversión de acá a un año, no saben qué poner. Ustedes no saben qué poner de costos laborales, no saben qué poner cuál va a ser el costo de la energía, no saben ningún costo. No saben ni cuál va a ser el precio de venta, nada, no tienen ni idea. Porque los precios cambian todo el tiempo como efecto de no tener moneda, que es la pérdida de poder adquisitivo de la misma, todo el tiempo. De manera que en algún momento va a haber que debatir esto. Ahora, ¿y en qué se fue esos 17 puntos más de gasto del Producto Bruto? Parte, subsidios económicos en millones de dólares. Ustedes ven que entre el 2006 que empezaron los subsidios económicos, que en realidad estuvieron concentrados en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, porque hay buena parte del padrón electoral ahí está, creo que el 40%, ¿no? No es que del padrón electoral, el Capital Federal y el Gran Buenos Aires. 48. Se gastaron 161.000 millones de dólares. Ahora fíjense ustedes, bueno, ¿qué pasó? El gobierno lo que hizo empezó a corregir, ¿por qué? Porque las tarifas de los servicios públicos eran artificialmente baratas. Entonces había que dar subsidios para cubrir las pérdidas que se generaban. Y eso significó 161 millones. Por eso vino el gobierno y dijo, bueno, vamos a subir las tarifas. El problema está que subieron las tarifas pero no bajaron los impuestos. Entonces, esto recayó totalmente sobre el sector privado. Pero, fíjense ustedes que ahí bajó de, bueno, no veo los números de acá, pero bajó desde acá. El grueso estuvo, como ustedes ven, concentrado en energía y transporte en ese periodo, más o menos 139.000 millones de dólares. Esto es, si uno lo mide con respecto al Producto Bruto, en el 2014 llegaron a estar 4 puntos, digo bien, ¿no? Casi 5 del PBI en subsidios económicos. En el 2018 me da 2 y pico, ¿sí? Se bajaron 2 puntos de gasto, el gasto público en subsidios económicos, que esto es plata que sale del bolsillo de la gente para pagar la luz, el gas, etcétera, y que corresponde, porque nadie me tiene que regalar la luz, el gas, el agua, lo que sea. Ahora, el problema es cuando yo le meto mucha carga tributaria al mismo tiempo, a la gente, al mismo tiempo que le subo la tarifa de los servicios.
Por eso es que hay que bajar los servicios públicos. O sea, bajar los subsidios económicos, pero bajar los gastos para poder bajar la presión impositiva y que no recaiga todo sobre el sector privado. Que otros gastos son todo lo que se llaman planes sociales. En la Argentina los planes sociales vuelan con una facilidad impresionante. Argentina es un país donde se construyó un país en base a la cultura del trabajo y ahora se pretende construir en base a la cultura de los planes sociales. No es así. O sea, ningún país crece con subsidios sociales. O sea, uno puede entender los planes sociales en un determinado contexto para determinado momento. No los puede aceptar como una política de largo plazo. Siempre doy el ejemplo en las charlas que, por ejemplo, en el caso de las pensiones por invalidez laboral, que significa que el 76% como mínimo el 76% del cuerpo de las personas no le permite trabajar a la gente, y además las personas indigentes tienen acceso a ese subsidio por invalidez. En el año 2003 había más o menos unos 60.000 beneficiarios de subsidios por invalidez, y en el 2015 había 1.060.000 pensionados por invalidez. 1 millón más sin una guerra, un tsunami, un terremoto, ni nada que se le pare. Por eso hay que pagarlo, y eso sale 180.000 millones de pesos al año, ese solo programa. Podría seguir con los ejemplos. Ahí que son, bueno, después están, estas son los beneficiarios de pensiones no contributivas, donde están incluidos las pensiones por invalidez. También otro tema que no es menor es el hecho del sistema previsional. Ojo que acá metimos 3,5 millones de gente que nunca había aportado al sistema, que creo que vos lo comentabas antes, ¿no? Mario, se duplicó la cantidad, se más que duplicó la cantidad de jubilados. Ustedes calculen, ¿saben cuándo empieza el sistema de reparto? Con Bismarck, el canciller alemán. Hace por 1870. Tipo lo explica bárbaro, porque en realidad lo que le dijo a la gente es: Caribe, jubilate, que yo cuando cumpla 70 años te voy a pagar la jubilación. Pero la esperanza de vida en ese momento era de 50 años, o sea que el tipo se quedaba por ahí, no era ningún gil. Ahora, ¿cómo funciona un sistema de reparto? Los que están en actividad pagan un impuesto para mantener al que está jubilado. La relación tiene que ser de 4 en actividad por 1 jubilado. En la Argentina esa relación da 1,2, 1,4 si se exagera, metiendo cosas que no hay que meter. O sea que es inviable. Si en todas partes del mundo el sistema de reparto de jubilaciones es inviable, en la Argentina es recontra inviable. Es más, se publicó hace poco un trabajo de la ANSES donde cerca de 800.000 personas que recibieron esas pensiones, no, digamos, que entraron al sistema de reparto sin haber aportado nada, cobran 2 jubilaciones al mismo tiempo y cobran más que un tipo que aportó. No sé si lo vieron, se lo he publicado, vi el trabajo, tengo que profundizarlo. Son casos, digamos, ya no estamos hablando de un problema del plan social en sí, estamos hablando de corrupción. ¿Sí? Porque cuando uno entra en estos volúmenes de cosas, la corrupción salta. Hablaba de las pensiones por invalidez. En Córdoba, en Guanaco Muerto, un pueblo al norte de Córdoba, tiene el 120% de la población con pensiones por invalidez. O sea, bajan a toda la población, más un 20%, todos cobran pensiones por invalidez. Yo no sé si fue en Entre Ríos, pero el intendente tiene 45 personas que tienen pensiones por invalidez. Pasa con Formosa. Sí, es un dato verídico. Estos datos los vi porque me lo digo. 15 personas con el mismo apellido, todos parientes, en Formosa, todo con pensiones por invalidez. Es un, no sé, problema genético o algo por el estilo. Pero lo peor es que nos metimos, revisamos en Facebook, y uno de ellos estaba en las playas de Brasil, caminando por la plaza de Brasil y haciendo kayak por no sé dónde. A este lo estoy bancando yo. O sea, lo que a ustedes les cuesta todos los días es esto, ¿sí? Parte de esto, obviamente.
Yo no digo que hay que eliminar todas las pensiones por invalidez, pero sin ninguna duda que hay que hacer una limpieza fenomenal ahí, no tengo ninguna duda. Bueno, ahí lo que tengo es el aumento de empleo público por provincia. Estimados amigos misioneros, ustedes aumentaron el 75% del empleo público entre el 2003 y el 2017, y hay que pagar. ¿Sí? Ahora, tenemos distintos niveles. Jujuy lo aumentó 154%. Formosa 32 porque no tenía más gente para meterse en el Estado. Todo. El promedio, en realidad, es para divertirse llorando, pero es para llorar, que estamos viendo, ¿no? Porque esto hay que pagarlo. El promedio da 70, ¿sí? Bueno, después ahí el aumento de salarios, el promedio fue de 2.000, ayúdame con los datos, 2.500 y pico % de aumento salarial contra una inflación de el 1.700, o sea que ir a laburar al sector público es un negocio fenomenal, pero no trabajas, no laburás y encima cobras más que el sector privado. Viene Guillermo y te hace laburar encima. Entonces, así no funciona, digamos. De esta manera no vamos a funcionar. Tenemos en total 3.100.000 empleados públicos. Entonces, en relación a provincias y municipios. Ahí, miren, hice la última corrección, la chequeé con la gente de economía justamente, le saqué 1 millón, hoy, ¿qué no decía poco? Alguno de los otros decía de 22 millones de... Entonces que lo limpié un poco para que no se discuta nada, ¿sí? En total, todos los meses pasa por la venta, lo terminé de hacer, hará menos de un mes. Se lo mandé a la gente, pero digo, yo tengo este número que tienen ustedes, y salvo alguna diferencia marginal, nos daba igual. Son 19 millones de personas que pasan todos los meses por la ventanilla del Estado a buscar un cheque. Ya sea que, el programa Plan Nacional de Protección Social, becas para progresar, pensiones por invalidez laboral, ¿sí? Ahí cuando tienen 1 millón y pico, ¿no? Lo que les decía antes, expresos políticos, pensiones a madres con más de 7 hijos. Ustedes saben que las madres con más de 7 hijos, si el chico tiene 40 años el menor, igual sigue cobrando la pensión. Sí, tiene 7 hijos, igual. Hasta que el tipo sea abuelo, si la abuela sigue viviendo, la madre sigue cobrando. Hacemos futuro, proyectos productivos comunitarios, monotributo social, jóvenes con más y menos trabajo. Bueno, ¿qué digo? Planes ellos van a hacer, ellos algún día van a hacer, un día se van a decidir y van a trabajar, por ahora no se decidieron. Hay de todo tipo de planes. Todos esos pasan por la iglesia a cobrar. ¿Quiénes bancamos esto? Esto lo hice con los datos de marzo. Empleados en relación de dependencia, 6 millones, vamos a poner 6 millones, 6.100.000, para poner un número. Asalariados de casas particulares. Estas son las señoras que trabajan en las casas y se les paga, que en realidad yo lo pongo como digamos, como que están bancando las cosas, pero no cobran, digamos, no pagan impuesto a la ganancia, ni nada por el estilo. Es un aporte muy chico, pero igual lo agregué. Autónomos, que estamos en vía de extinción. 390, después va bajando. Yo supongo que a medida que se van muriendo, ninguno más se incorpora. 317.000. Monotributistas, lo metí, no debería meterlo, pero lo metí a propósito. Total, 8 millones y medio. Ojo, estoy forzando la máquina para llegar a un número más alto del que corresponde, porque yo saco los monotributistas y los asalariados, estamos en 6.400.000, una cosa por el estilo. Estoy inflando el número, ¿eh? 6 millones, ¿cuántos son? 8 millones, inflando el número, 8 millones y medio, tengo que bancar 19 millones. Ojo, y estoy el primer cuadro, lo elaboré todo una semana, y el problema que tiene es que hay que recorrer todo el presupuesto, porque está repartido por distintas partes del presupuesto. Quedé agotado y no llegó un punto donde dije, bueno, hasta acá llegué.
no sigo revisando, mandé, chequeamos, hicimos el chequeo, me pusieron 9.50 sobre 10 la nota, sobre lo que había hecho, que está en 9.50 sobre 10, pero digamos, por eso yo creo que no hace falta avanzar, digamos, porque si yo pongo acá 25, ¿para qué vamos a poner 25 si igual no vamos a marcar igual? Ya con 19 es inviable. Lo que digo es, acá hay un problema que es muy serio. Son muchos consumiendo sin producir y muchos pocos produciendo, teniendo que consumir nosotros y mantener al otro. Es inviable. Es una sociedad que no puede tratar. 22.000 abatidos. ¿Está bien eso? No, pero, a ver, el número está bien. El número está bien. Pero, vos sabés cómo son esas cosas. No, pero, a ver, te encontrás con números. Claro, esto está sacado, te digo, el laburo que hice. Vos te metés en el presupuesto. Entonces tenés partida cuántas personas se benefician y cuánta plata le dan. Claro, vos verás, yo lo que busqué, ni siquiera busqué el número del monto total, es que esto varía, busqué beneficiarios. Por ejemplo, ¿qué es eso? Vos fíjate, vos tenés expresos políticos, ¿sí? ¿Cuánto se dice? 5.700. 5.700. Viste que ahora también te dicen, no, porque esto es una persecución política. Más de un chorro. Parece que era preso político, iba a caminar cobrando, aparte de lo que se llama, no. Pero bueno, son números, o sea, vos buscás uno por uno, ¿sí? Digo que hicieron un laburo infernal, y llegué a este número. Podía seguir creciendo, pero lo dejé acá. Bueno, yo les muestro el número por esto. Esto es inviable, porque a ver, no es que 8 tenemos que mantener al 20. Tenemos que mantener al 28, tenemos que mantener a nosotros y a los otros. Entonces se hace muy bizarro esto, y es por eso que no arreglo. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Cómo estoy de tiempo? Clima agradable, 25 grados. Tiempo reloj. ¿Me quedan 10? Estoy avanzo más rápido. Salto de... ¿Me quedan 10? ¿No me están mintiendo? ¿Me está confiscando algo? Bueno, paso lo del tipo de cambio y muestro 2 o 3 gráficos que me gustaría mostrar. Que a mí, una de las buenas noticias, yo sé que por ahí a algunos no les gusta, pero una de las mejores noticias que tuvimos en los últimos tiempos fue el acuerdo Argentina-Unión Europea. Voy a decir por qué. Yo creo que cuando alguien viene y le dice que Argentina sale reactivando el consumo interno, lo está mintiendo. ¿Por qué? Somos 44 millones de argentinos. Un tercio está pobre. Otra parte está con el agua hasta acá. ¿Cuál es la inversión que necesito para abastecer un mercado de 44 millones de personas? Nada. Es más, me sobra capacidad de producción. Seguro que si se reactivase algo el consumo no habría inversión. Le paso el plumero a 2 máquinas que no estoy usando y avanzo. No, digamos, un país crece cuando tiene grandes volúmenes de inversión que crean puestos de trabajo y ahí no. Argentina, entre principios del siglo XIX, XX y mediados del siglo XX más o menos, exportaba entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones mundiales. Hoy exportamos el 0,3%. El año pasado exportamos, supongamos que exportemos 70.000 millones de dólares. Si hubiésemos mantenido nuestra participación en las exportaciones mundiales 2,5%, Argentina tendría que estar exportando 570.000 millones de dólares al año como mínimo. ¿Puede exportar eso? Puede exportar eso y mucho más. Y voy a dar un ejemplo. Irlanda en 1987 hace las reformas económicas que tenía que hacer, porque tenía que incorporarse al mundo de la Unión Europea. Irlanda tiene un territorio de 70.000 kilómetros cuadrados. Es más chica que Formosa. Irlanda tiene 4,8 millones de habitantes. Nosotros 44. Irlanda no tiene ni vaca muerta, no tiene ni la pampa húmeda, no tiene el litio, no tiene nada de eso. ¿Cuánto exporta por año Irlanda? 400.000 millones de dólares al año. ¿Qué exporta Irlanda? Mitad de lo que exporta. Cuando vi el número dije, ¿qué están exportando?
fijé, es mitad y mitad prácticamente. Mitad son helicópteros, aviones, mucho aparato para la medicina de diagnóstico, etc. Temas farmacéuticos y después conocimientos, industria de conocimiento. Está casi en 50 y 50 en todas las exportaciones. Entonces, ¿cómo Argentina no va a poder exportar? Yo te digo 500.000. 700.000 millones de dólares. Entonces, entre lo que tenemos de riquezas naturales, más la exportación de conocimiento, que algo estabas hablando vos ahí, y yo después quiero pasar un cuadro final. Argentina tiene que poder exportar muchísimo más. Obviamente que, por eso digo, la posibilidad de poder crecer es incorporarnos al mundo, no es aislarnos del mundo. ¿Qué significa esto? Si miramos al mundo y decimos vamos al modelo de sustitución de importaciones, lo hacemos así, le debemos sacar una marca de interno nada más, necesitamos muy poca inversión y muy pocos puestos de trabajo. Si vamos al mundo, hay que hacer inversiones de volumen porque hay que ser competitivo y hay que producir en grandes volúmenes para poder exportar. La Unión Europea son 500 millones de habitantes con un ingreso per cápita de $36.500 por año. Por supuesto que es un periodo largo, que hasta que se pongan de acuerdo va a pasar 2 años y pico, y después el proceso de integración llevará 15 años más. Es muy largo. A mí me hubiese gustado más corto, pero no importa. Digo, no sé si se va a concretar o no, pero ese es el camino que tiene que seguir, a mi juicio, Argentina. Bueno, cuando Argentina dijo, me voy del mundo, este fue el ranking en el ingreso per cápita, que por cierto, salió el nuevo ingreso per cápita que publicó el Banco Mundial y estamos en el puesto número 73. Llegamos a ser el país en el año 1895-1896 con el mayor ingreso per cápita del mundo cuando nos incorporamos. Miren ustedes lo que pasó con los países que se incorporaron al mundo. Tomemos 1961, 2018, que son datos más accesibles que tenemos. En 1961 Argentina exportaba el 6% de bienes y servicios, ¿no? El 6% de su Producto Bruto, ahora el 14%, o sea que la diferencia son 8,4 puntos porcentuales. Chile, que se abrió al mundo, bajó los aranceles, etc., exportaba 11 puntos de su Producto Bruto, ahora exporta 29. Lo aumentó en 17 puntos, más que duplicó su participación, ¿sí? Irlanda exportaba el 32% de su Producto Bruto, ahora exporta el 120% de su Producto Bruto, más de lo que exporta conocimiento. Hong Kong, 106%. Corea del Sur, 40 puntos más, etc. Todos los países que se incorporaron al mundo aumentaron fenomenalmente sus exportaciones. Miren ustedes esto. Estas son las exportaciones de bienes y servicios como porcentaje de Producto Bruto de Argentina y de Irlanda, ¿no? Esta es Irlanda, se incorpora al mundo. Estos somos nosotros. Irlanda, ¿cuánto tiene ingreso per cápita por año? $68.000 por habitante. Nosotros, si llegamos a los 12.000, 14.000, somos una fiesta. Irlanda, insisto, no tiene la pampa húmeda, no tiene vaca muerta. A mí me obsesiona tener vaca muerta. Me preocupa, ¿cómo podría que hablase de vaca muerta? Me preocupa tener vaca muerta. ¿Sabes por qué? Porque si descubrimos que vaca muerta funciona, vamos a decir, bueno, no hay que laburar más, revolvemos, la plata está. Entonces, los países crecen cuando no tienen esos recursos y tienen que sacar de las piedras para crecer, ¿sí? Nuestra desgracia fue tal vez tener la pampa húmeda y decir, ahora está la riqueza que repartir, sí, no hay que laburar. Y en realidad, mi preocupación es cuando vos tenés esos recursos, los políticos tienen que decir, de acá repartimos, ¿para qué vamos a producir? No hay que invertir nada. Total, tenemos la vaca lechera. Y lo peor que nos puede pasar, cuando vos no tenés la vaca lechera, te tenés que esforzar mentalmente para ver qué haces para ganarte la vida. Y nuestro problema es tener la pampa húmeda y ahora tener la vaca muerta. Digo, francamente, esa es mi preocupación. Este es las exportaciones anuales de dólares, ¿sí? De nuevo comparando Argentina con Irlanda. Este es Argentina, Irlanda y el PBI per cápita. Esto es España, que también estoy mostrando datos donde no comparo ni con Alemania, ni con Estados Unidos,
y con Japón, porque dicen, no, porque ellos son japoneses, no porque son alemanes, no porque son alemanes. Bueno, españoles vinieron acá, ¿cuántos tenemos apellido español, italiano? Fíjense ustedes cómo quedó en dólares constantes el ingreso per cápita. Nosotros acá, España creció y Irlanda, bueno, ¿viste? Déjame terminar con la parte de el gran desafío. ¿Por qué me preocupa que tengamos vaca muerta? Porque la velocidad de cambio en el mundo es fenomenal. Yo puse nada más que 10 puntos ahí. 15 años atrás, nadie usaba en forma masiva ni Netflix, ni Uber, ni WhatsApp, ni el home banking, ni Spotify, ni Airbnb, ni Waze, ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Y creo que podría seguir si me ayudan a poner esto. Cuando apareció el cine, se pensó que se moría el teatro. Convivieron. ¿Sí? Y después cuando apareció el club de barrio, se pensó que desaparecía la televisión. No. Bueno, el club de barrio desapareció porque vino Netflix, ¿sí? Pero la Blockbuster, ¿cuánto duró en el mercado? 15 años, 20, digo, como mercado, 15, 20 años como máximo, y desapareció. Uber, ¿qué cosa? En cualquier parte del mundo vas, y para que no, como dudas de si el taxi te va a cobrar más, tenés un Uber. No existía eso. Hoy ya tenés Uber, Cabify, que yo tenés 1000 aplicaciones. Acá, después en el mundo también. Antes, un cumpleaños, recibís un montón de WhatsApp, no feliz cumpleaños. ¿Sí? Además están los grupos de WhatsApp que tenés que silenciar porque te vuelven loco. Pero hasta hace un tiempo mandabas mail y antes llamabas por teléfono. Vos escuchás música por dónde, por YouTube o por Spotify. Waze. Ahora vos a un tipo le preguntás ¿cómo llego a tu casa? No. Es decir, dame la dirección. Lo que pones en Waze y te lleva. ¿Cuánto duró el GPS que usábamos en el auto? Yo tengo 500 que me quedan. Si necesitas un... 500 GPS. ¿Cuánto duró el GPS? Nada. Pero eso es un cambio de tecnología. En realidad el celular pasó a ser el GPS en el celular. A ver, ¿qué quiero transmitir con esto? Tomando el caso del home banking, sí es cierto que 15 años atrás por ahí las empresas hacían transferencias de fondos, etc. Pero en forma masiva, ya la gente no va al banco. Se los pago por internet. ¿Sí? Y vas a llegar el momento donde ni vas a tener que llevar. Ya en Estados Unidos se hace. Le sacás una foto al cheque y lo mandás por una aplicación y vas al banco. ¿Sí? Ahí se van destruyendo puestos de trabajo. Pero ¿cuántos nuevos puestos de trabajo se crean? Entonces, lo que está pasando en el mundo es que se destruyen puestos de trabajo que son repetitivos y se crean trabajos cerebro-intensivos. Y ahí está nuestro principal problema. Y con esto voy a terminar. Nuestro sistema educativo. Si no tenemos un sistema educativo que nos prepare para ser competitivos, no hay ni vaca muerta, ni pampa húmeda, ni nada que nos salve. Nuestra ventaja competitiva y la de cualquier país va a estar en el recurso humano que tenga. Y de eso va a depender la educación. También, déjeme terminar con esto. En fines de la década del siglo XX hubo un gran debate entre Sarmiento y Alberti sobre cómo tenía que ser la educación. Están las famosas cartas guillotinas y las 101. ¿Sí? Se decían de todos los tipos. Pero estaban pensando cuál era el sistema educativo que iba a haber en Argentina. Acá no se discute eso. Es si los chicos se visten de mujer y la chica de varón. No usamos el sistema educativo para lo que necesitamos. De manera que, les diría, y con esto sí cierro, Argentina tiene grandes desafíos de reformas estructurales. Pero si miramos el largo plazo y queremos construir un país en serio, la principal reforma estructural que tiene que hacer la Argentina es empezar por el sistema educativo. Gracias.